Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir en medio de un inesperado drama, ella abandona el set, el conflicto crece y las palabras entre ambos encienden las redes. La noticia que circula desde esta mañana ha dejado a todos sorprendidos. Afra Saraaolu, reconocida por su talento y simpatía frente a las cámaras, habría abandonado abruptamente el set de grabación. El motivo, un enfrentamiento directo con su compañero de reparto, Mert Ramazan Demir, con quien hasta hace poco mantenía una relación profesional aparentemente sólida. Testigos aseguran que la tensión entre ambos era evidente desde días atrás, pero lo que sucedió ayer fue el punto más alto de esta tormenta. Según las fuentes, Afra alzó la voz diciendo, "No puedo seguir trabajando así, necesito respeto y tranquilidad". Estas palabras resonaron en un silencio incómodo que terminó con su partida del set, dejando a todo el equipo perplejo. El conflicto, que parecía un simple malentendido, tomó dimensiones mucho mayores. Mert, al ser consultado por algunos miembros del equipo, habría respondido con tono molesto, "Yo también tengo límites, y no voy a quedarme callado cuando siento que me atacan". Este intercambio de frases directas muestra que la distancia entre ambos actores crece con rapidez y que la reconciliación no será sencilla. Los fans de la pareja en pantalla reaccionaron de inmediato en redes sociales, expresando tristeza y preocupación. Algunos incluso comentaron que habían notado cierta frialdad en entrevistas recientes, lo que ahora cobra mayor sentido. Las reacciones del público no se hicieron esperar. En Twitter, uno de los comentarios más compartidos decía, "Afra merece trabajar en un ambiente sano, nadie debería soportar tensiones así". Mientras que otros usuarios defendieron a Mert, escribiendo, "Él siempre se mostró profesional, quizás hay algo que no sabemos detrás de todo esto". La controversia divide a los seguidores, pero lo que es innegable es que ambos actores se encuentran en un momento delicado de su carrera. La producción de la serie, según rumores, está buscando soluciones rápidas para evitar que el proyecto se vea afectado. "Queremos que esto se resuelva de manera pacífica, son grandes talentos y los necesitamos juntos", habría declarado un miembro del equipo de dirección. En medio de este escándalo, Afra fue vista saliendo del set con semblante serio, mientras que Mert permanecía conversando con algunos colegas. Testigos aseguran que ella comentó a una amiga, "No pienso regresar hasta que haya un cambio real en la forma de trabajar". Estas palabras, de confirmarse, pondrían en riesgo la continuidad de las grabaciones. Mert, por su parte, fue más reservado frente a las cámaras, pero no dejó de lanzar una frase que se volvió viral, "A veces, la gente olvida que también somos humanos". Con esta declaración, dejó entrever que las presiones del trabajo y la atención mediática influyen directamente en sus emociones. La tensión no se quedó únicamente en el set, sino que se trasladó a los titulares de los principales portales de entretenimiento. Medios nacionales e internacionales comenzaron a especular sobre las verdaderas causas de la disputa. Algunos columnistas sostienen que el origen del problema no estaría únicamente en lo laboral, sino también en situaciones personales que se habrían filtrado al ámbito profesional. La relación entre Afra y Mert siempre fue objeto de rumores, y lo sucedido ahora no hace más que avivar esas sospechas. La casa productora de la serie emitió un breve comunicado en el que expresó su apoyo a ambos actores, aunque sin entrar en detalles específicos. "Estamos trabajando en crear un ambiente armonioso para todo el equipo. Pedimos respeto y paciencia al público mientras se aclara la situación", rezaba el texto. Sin embargo, muchos usuarios en redes criticaron la falta de transparencia, reclamando que una crisis de tal magnitud no puede resolverse con simples palabras. Los admiradores de Afra Saraaolu comenzaron a compartir compilaciones de sus mejores momentos en pantalla, con mensajes de ánimo y solidaridad. Hashtags como #Fuerza Afra y #Respeto para Afra llegaron a ser tendencia en cuestión de horas. En paralelo, los seguidores de Mert Ramazan Demir reaccionaron con igual intensidad, defendiendo su profesionalismo y resaltando las presiones que vive cualquier artista en la industria televisiva.
La polarización fue tal que algunos foros cerraron comentarios para evitar insultos cruzados entre bandos. El futuro de la producción pende de un hilo. De acuerdo con filtraciones internas, los guionistas ya trabajan en un plan de contingencia que contempla reducir las escenas conjuntas entre ambos protagonistas. Esta alternativa, sin embargo, podría comprometer la trama central y disminuir el interés de la audiencia. Otro rumor apunta a que la producción evalúa una pausa temporal en las grabaciones para dar espacio a la reconciliación. La cadena televisiva, preocupada por el rating, presiona por una solución inmediata. Personas allegadas a Afra revelaron que ella atraviesa un periodo de cansancio emocional, producto de la carga laboral y la exposición mediática. Necesita un respiro, tiempo para ella misma, comentó una fuente cercana. En cuanto a Mert, conocidos suyos indicaron que siente que ha sido juzgado de manera injusta, como si todo el peso del conflicto recayera en él. Mert es muy pasional, pero también sensible. No le gusta ser el villano de la historia, declaró un amigo del actor. Portales de España, México y Argentina se hicieron eco de la noticia, subrayando el impacto global que tienen ambos intérpretes gracias al alcance de las telenovelas turcas. Revistas del espectáculo los compararon con otras parejas artísticas que vivieron rupturas profesionales similares, destacando que la industria televisiva, aunque brillante por fuera, suele esconder tensiones difíciles de manejar. Más allá del morbo, la controversia abrió un debate necesario sobre la salud mental en los sets de grabación. Psicólogos invitados a programas de televisión opinaron que el estrés constante, las largas jornadas de trabajo y la presión de los fans pueden derivar en conflictos de este tipo. La industria necesita protocolos de cuidado emocional, no solo contratos millonarios, expresó un especialista en bienestar laboral. El gran interrogante es si Afra y Mert lograrán recomponer la relación. Algunos optimistas aseguran que ambos son profesionales y encontrarán un punto medio, otros creen que la grieta es irreparable y que el final de la dupla es inminente. Lo cierto es que la audiencia sigue expectante, analizando cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes en busca de pistas sobre lo que ocurrirá. Por ahora, Afra no ha regresado al set, y Mert mantiene silencio público, limitándose a compartir mensajes ambiguos en sus redes. La producción, en tanto, insiste en que el proyecto sigue en pie. Lo que parecía un malentendido puntual se transformó en un drama mediático que pone a prueba no solo la paciencia de los involucrados, sino también la lealtad de millones de fans alrededor del mundo. Mientras tanto, la pregunta persiste, ¿estamos presenciando el final de una de las parejas más queridas de la ficción televisiva o, por el contrario, ¿será esta crisis la chispa que refuerce su vínculo y los haga más fuertes que nunca? El tiempo, como siempre, será el encargado de revelar la verdad detrás de este conflicto que, sin dudas, ya forma parte de la historia del espectáculo. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios. ¿De qué lado están ustedes? ¿Apoyan a Afra o a Mert en esta disputa? Su opinión es muy importante para nosotros.